Damos la bienvenida a Paul Trujillo. Él es analista político y comunicador social y lo hemos invitado para conversar sobre el tema de inseguridad y en particular sobre los relatos que imponen sobre la verdad y la realidad tangible de los hechos. Bienvenido, Paul. Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Amanda? Buenos días. Gracias por este espacio. Un saludo afectuoso a todos los televidentes y radioescuchas de Medio Mundo. Es un gusto estar aquí. Paul, quisiéramos un poco conversar. Yo te he visto en las redes sociales muy activo tratando de explicar la realidad en el marco del conflicto armado interno y nosotros quisiéramos conversar sobre esto. ¿Cuáles son las mentiras que se han dicho en el marco de la declaratoria del conflicto armado interno, de esta política del plan Fénix, del plan de seguridad, de la militarización? ¿Cuál es la explicación que le podemos hacer a la gente? Bastante complejo, un poco, ¿no? Me parece que es importante poner en contexto primero lo que se ha venido debatiendo, ¿no? Que en este tiempo de las redes sociales y de la posverdad es como una era después de la verdad, o sea, que la verdad ya no es una cosa tan importante para la sociedad, para el mundo. Eso es triste y es una cosa que todavía está en debate, pero la gente que asevera eso se basa en que las mentiras, por por condición humana, siempre han sido más dulces. Las mentiras son dulces. Vos puedes, cuando engañas es lindísimo porque vos le puedes bajar la luna a alguien, ¿no? Cuando estás enamorado, incluso de una forma sana, vos proyectas la poesía y dices, tienes los ojos como el cielo, ya. Entonces, pero es una cosa, ¿qué te digo? Es una proyección filosófica. Algo parecido tiene la mentira, porque la mentira te puede construir lo que sea, te puede construir monstruos, te puede construir ángeles, te puede construir hadas, ¿no? Héroes. Héroes, o te puede condenar a una persona inocente. Entonces, la verdad, por el otro lado, también tiene su lado hermosísimo. La verdad es lo más bello, ver las cosas, darse cuenta de tener conciencia de las cosas, o sea, comer no es una cosa decir: "Soñé que me comía un pavo", que comérselo un pavo. La verdad tiene esa cosa de la experiencia, eso es lo maravilloso de la verdad, pero a veces también tiene cosas amargas. Las verdades son amargas, o sea, toparse con la realidad es amargo, y la gente muchas veces, sobre todo las clases populares, tienden a refugiarse en una mentira y en la fantasía, y es mucho más certero pegar. Entonces, la batalla es bastante difícil. Con ese preámbulo me parece que es interesante, Ujú, introducir el tema, porque de parte de la oposición, yo te hablo de un antes y un después, del correísmo y el poscorreísmo. Ese es el asunto. Y el poscorreísmo cuenta desde Lenin Moreno, porque recordemos que Lenin Moreno traicionó abiertamente al mes de que se sentó en el Carondelet, después de haber dicho yo cabalgué con Correa, al otro tiempo, al mes dijo que quería verlo preso. Y cambió toda la estructura de la Revolución Ciudadana por la estructura de la derecha. Entonces se alió con Guillermo Lazo, se alió con todos los industriales y los banqueros que venían siendo los opositores férreos y con cierto sector de la izquierda de Pachacuti. ujú. Entonces cambió totalmente de bando y colocó una cosa totalmente opuesta a la agenda. Y como era difícil sostener eso, se afincaron en la mentira y en el relato. Entonces hablaron primero, por ejemplo, de unos temas de corrupción, contrataron una empresa transnacional Ujú, radicada en Miami, que costaba, la primera consultoría costaba 2,5 millones de dólares. ujú, La segunda, la Comisión Nacional Anticorrupción, que estaba compuesta por 9 primero y después 11 miembros, tenía un costo de 30 millones de dólares mantenerla, porque eso ujú, implicaba hacer una investigación profunda en todo el estado. Al año que se pedía resultados, a esa comisión y a la empresa transnacional, a la consultoría internacional de una de las empresas más especializadas en el mundo de seguir rutas de dinero. O sea, esa empresa es especializada en seguir rutas del dinero. Al año de que esa empresa operó aquí en el Ecuador, decían que hay 5 millones de dólares que estaban posiblemente perdidos. O sea, de lo que ellos habían puesto una cifra de de 70 mil 70.000. millones, mira, ahí está la mentira, por ejemplo, en un dato tan concreto como ese. Y te digo esto porque eso Pero va, la gente se la creyó. sí, la gente se la creyó, porque detrás de eso la oposición siempre tuvo a su favor los medios tradicionales de comunicación. Yo no quisiera caer en el lugar de la prensa corrupta que saben decir, ¿no? Pero es obviamente, porque es una verdad, que son empresas de comunicación, de propaganda y de entretenimiento que están al servicio de los que tienen el capital, pues, o sea, Ecuavisa no pertenece a las señoras del mercado Amazonas. No, o sea, ellos no son los jefes y no dan la línea editorial, son los banqueros y son los grupos de poder.
Entonces, obviamente, ellos en un gobierno que les exigía reglas, que les cobraba los impuestos y sobre todo que no se sometía, porque ellos son acostumbrados a tratar con los pies a los empleados. Un gobierno que llegue y no se somete, eso les provocó una ira irreconciliable. Entonces, de ahí ha venido, mira, te pongo el ejemplo de la corrupción como una mentira, la mentira más descomunal de pronto que ha habido. 70.000 millones. Después, una comisión latinoamericana con la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, que Ujú, también es de los grupos de poder, de ujú. los, el Comercio de Lima, el Clarín de Argentina, la De los medios Reforma, hegemónicos, ¿no? De los América medios Latina. hegemónicos, todos Ujú, que obedecen a grupos empresariales y grupos financieros y grupos bancarios, también colocaron, hicieron una investigación, ya le bajaron a 42.000 millones de dólares. Pero después, ¿dónde está esa investigación? ¿Dónde están los resultados? Con una empresa mundialmente famosa o capaz, no encontraron nada. Y no encontraron porque si no hubiesen hecho los juicios y estuvieran todos en la cárcel por esos hechos de 70.000 millones, imagínate. Después se dieron las vueltas. Después terminaron encontrando a sus propios coidearios. Entonces empezó a salir lo de INAPEP, Papers, el secretario, el señor Caputi y los periodistas que habían estado pautados empezaron a salirle sus cosas de ujú, la corrupción y dejaron ahí. Nadie más habló de eso. ¿Qué pasó con ese juicio? ¿Qué pasó con ese seguimiento? Entonces son acostumbrados a hacer show y es una mentira. Obviamente hicieron una tremenda mentira, la gente de pronto se creyó en un primer momento y con eso han venido. Y desde ahí, desde Lenin Moreno, ha sido el gobierno de las mentiras o el bloque de las mentiras, ¿no? Entonces era primero la corrupción, Petrochina, Odebrecht. ujú, Sí está preso Glass, que es como al que le han encontrado una cosa de un familiar, de un tío, que había ujú, estado queriendo hacer negocios con el Estado. Y ujú, está preso más de 6 años. ujú, Y entonces, pero del resto, porque en todo, no es que los gobiernos son perfectos, habrá alguien que comete algún delito, siempre hay gente ujú, desaprensiva, y esa ujú, gente se la tiene que juzgar y se la tiene que castigar, ujú, obviamente con el debido proceso. Y con ese mismo argumento, ahora han colocado esa tremenda mentira de vincular a la revolución ciudadana con las bandas del narcotráfico y la inseguridad. ujú, Entonces, yo te digo, es bastante complejo porque han hecho todo un esquema, han montado toda una película, un documental, y desde distintos frentes. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Yo siempre mantengo esto, o sea, como en las redes sociales es difícil creer porque el uno te dice otra cosa, otro te dice otra cosa, otro te dice otra cosa, y te muestran, y con la inteligencia artificial, a mí me pueden coger esta entrevista, me pueden grabar y me pueden hacer que yo diga algo totalmente opuesto a lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es lo complicado y la mayoría de la gente, como no entiende estas realidades, ujú, la tecnología ha tenido una brecha muy grande entre la gente que está como en el alfabetismo digital y los que no están. ujú, Entonces, puede creer. Eso ha pasado con mis papás, por ejemplo, ¿no? ujú, Dice que desde que se ha muerto tal persona, y ahí vi, dice, si viste como la Luisa dice que va a poner un impuesto por los hijos, eso no me parece. O sea, mi mamá, le digo, madre, eso es hecho con un video, le muestro el real y dice, no lo puedo creer, como que le iba a dar un patatús, como que iba a caer para atrás. ujú, Entonces, mira, difícil, en un caso bien concreto. Entonces, dar la batalla a veces parecería una cosa imposible. Incluso algunos teóricos dicen, como comentábamos, ujú, eh, hacerle entender a una persona de que ha sido engañada es más fácil seguirle engañando, o sea, darle otra mentira para que cambie de actitud que enseñarle la verdad, porque la gente que ya mordió la mentira, o sea, como que se cierra, como que hay un bloqueo y no permite abrirse a la reflexión y a reconocer un error. Esa ujú, es como una estrategia incluso de, porque mira, hay una explicación científica hacia eso. ujú. Vos no quieres reconocer la verdad porque la verdad te hace daño. El enterarte de que has sido engañado te hace llorar. Ese es el problema El psicológico, el sufrir. problema técnico. La gente no quiere sufrir. Entonces, no es una cosa de mala gente, no es una cosa de brutos, es una cosa natural del ser humano, porque Ujú, el ser humano siempre no quiere el dolor, el ser humano no quiere lastimarse. Por eso la gente cuando le mintieron es preferible, o sea, por eso en las parejas incluso pasa, ¿no? Ve, te están poniendo los cachos y vos no entiendes. No ujú, entiendes, no entiendes hasta que después ya se descubren por otros lados y terminas igual llorando y de pronto ujú. peor. Entonces, regresando al tema Del conflicto armado. regresando al tema del conflicto armado y ves que es difícil Ujú, armar las cosas porque es un gran preámbulo. ujú.
Pongamos un ejemplo para no alargarnos tanto. Yo siempre pongo el esquema. A ver, ¿cómo vivíamos antes del Rafael Correa en el 2005, Ujú, 2006? No, ujú, o sea, las tasas de homicidio eran del 15.6% más o menos. 15.5, 15.7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ya, eso en el año daba más o menos 1.500. Ya. Después de 10 años de gobierno, esa cifra baja. Esa cifra baja concreta a 5.3. Eso quería decir 5.3 asesinatos por cada por 100.000 cada 100.000. habitantes, y eso nos convertía en uno de los países más seguros del hemisferio. Eso es un hecho, eso es un hecho. Y dicen: "No, pero es que él maquilló". No, maquillar eso es muy complicado porque es una estadística. Cuando tú te mueres, sacas del acta de defunción, y eso te saca del registro civil, y eso te saca de las listas del colegio, si es que has estado en el colegio, si es que has estado Ujú, en el seguro. No es fácil eso, tendrías que sobornar y tendrías que cambiar todo el esquema del país. La gente a veces eso no entiende, como decir: ujú, "Ay, como el correo mandaba, cambió". No se puede, eso no se puede hacer. Eso es ujú, muy difícil. ujú, Y además de eso, eso tiene implicaciones con el resto de la comunidad en la que vives. Eso ujú. implica Colombia, eso implica Perú, eso implica estadística, eso no se puede maquillar. Entonces, los que andan sosteniendo eso, o sea, están hablando lo que no, o sea, cosas totalmente ilógicas. Ujú, Entonces, las cifras te dan eso. Entonces, rebajaste la violencia concretamente. Otro dato concreto que la gente debe saber, todos los capos de las mafias que ya existían, tienen que entender, los choneros son de 1990. ujú, La mafia albanesa se instala en el 2000. Eso tiene que saber la gente. Ya operaban. Aquí había de la banda de los Reyes Magos, aquí había el señor Oscar Caranqui, gente ujú, que hacía fiestas, salía del penal García Moreno. La gente tiene que entender que antes había esto. No en ujú, la medida en la que ahora se manifiesta, pero había. Y el Rafael hizo las medidas. Construyó cárceles, equipó a la policía, subió los sueldos, hizo el EQ 911, una serie puso los radares en los puestos, en las fronteras, y sobre todo cayeron los capos. Todos los jefes de las mafias al 2013, al 2015 estaban entre las rejas. Eso es lo que la gente, y eso es una realidad, pues no puedes decir andaban sueltos. No, pues es que ellos estaban. Y la realidad objetiva dice que después de que se va Rafael Correa y el Lenin Moreno dice que va a ser una cirugía mayor a la corrupción. Ese era el término. O sea, es tan sinvergüenza la cosa, que dice que él y contrata a estas empresas y hace toda una cosa y hace una consulta. Y nos pusieron, y ahí ya nos vendieron la mentira como el cuco, pues, ¿no? Ser el cuco, estos se robaron los 70.000 millones, estos están conchavados. Y te sacan la fotografía de los Latin Kings, ¿no? Mira, es que él hizo el pacto, es que él ujú. hizo el pacto. ¿Cómo va a ser un pacto metiendo a la cárcel a los jefes? Poniéndolos en la cárcel y dándoles las sentencias, ese era el pacto. No, lo que la gente no entiende y no ha debatido sobre eso, que para desactivar la violencia Y el pacto es un invento, una mentira. es un invento, pues totalmente es un invento. Se cogen de unas fotografías y claro, Ronnie Aliaga hizo quedar muy mal porque él fue una persona a la que se le dio la posibilidad. Pero yo, por ejemplo, yo participé con unos talleres y con haciendo como un esquema de taller con dibujo, porque yo soy artista, plástico, escultor y pintor. Entonces, em, en las bandas delincuenciales, por ejemplo, de la parroquia de las comunidades rurales de aquí de Cotacachi, Ujú. ¿ya? En Imanta. En Imantag había un problema de violencia Mm, terrible porque la migración habían ido a los barrios ujú, populares de Quito, ujú, estaban en problemas de consumo ujú, y los niños cuando entran a problemas de pandilla es dificilísimo. O sea, mira las historias que saca el Johnny Ceballos, este influencer, ¿no? ujú, Cómo sufre la gente cuando cae en el alcoholismo, cuando cae en la droga, cuando ujú, se ha perdido el gobierno. Ya no obedecen a los papás, faltan el respeto incluso a los padres. ujú, Desactivar eso necesita amor, comprensión y ternura, como sabe decir ese personaje de Guayaquil. ujú. Necesita que la sociedad se reencuentre, necesita que la sociedad se reintegre. No es fácil esos procesos. Y un gobierno responsable hace eso, no es un gobierno, vamos a meternos al horno, como te ha llevado este gobierno, o sea, obtuso, decir, que los maten, que no los cojan preso, que los quemen. Ese es el miedo, yo entiendo Sí, eso. claro, el tema de Latin Kings era como recuperar, rehabilitar a estas Eso bandas, ¿no? pasó, eso pasó. Reinsertarlos e Reincentar. integrarlos. Al menos fue un gran intento, ¿ya? Ujú, Que algunas cosas hayan fallado, es reconocible y se puede reconocer como un error. Pero la verdad no pide fuerza porque la verdad objetiva ujú, dice que en ese tiempo se vinculó a ciertos jóvenes que estaban en condición de conflicto, vulnerabilidad o violencia y sobre todo se encarceló a los capos.
se bajó, se aumentó, a diferencia de como muchos también con mentira y con mucha mala intención dicen que la base de Manta es otro relato, es otra gran mentira, la base de Manta. Cuando estaba la base de Manta, aquí habían las capturas entre 20 y 25 toneladas de cocaína. Cuando se fue la base de Manta, las capturas aumentaron a 50 y 60 toneladas. Y eso vayan y vean, y los periódicos dicen eso. mm, Las estadísticas del gobierno dicen eso. Y los capos estaban en la cárcel. Esa es la realidad objetiva, no relatos. Es que podría, es que se supondría, es que ujú, no, no, datos, no relatos, los ujú, hechos. Se van ellos, se va esto, entra Lenín Moreno, con el Consejo de Participación Ciudadana, se toma todos los poderes y dice, la cirugía mayor a la corrupción es descorreizar, ujú, descorreizar. Y eso la gente tiene que entender. Ellos con Lenin Moreno descorreizaron, cambiaron fiscal Diana Salazar de ellos, la diez ujú. veinte que le dicen, con una cosa súper truculenta, llegó ahí siendo la menos calificada. CNE también, ¿no? Diana Tamaín llegó con ellos al Tribunal Electoral y ella se encargó no de hacer que la cosa vaya en la democracia, porque ella lo que se encargó es de impedir que nos inscribamos como movimiento político y censurar a ciertos personajes para que no se puedan participar en la política. Ese fue su trabajo. Y desde ahí hasta ahora se ha mantenido. Cambiaron los 9 jueces de la Corte Constitucional. Eso tiene que entender. Julio César Trujillo tenía plenos poderes. Descorreizaron, sacaron a los gerentes de todos los bancos de fomento, sacaron a los gobernadores, cambiaron la cúpula de la policía, cambiaron la cúpula del ejército. Eso hicieron, a meses de llegar Lenín Moreno. Y después de eso, los hechos, otra vez concretos. La delincuencia sigue aumentando y sobre todo en el periodo de la ministra María Paula Romo, salen todos los capos. Salen todos los capos de la cárcel sin cumplir su condena. Esa es la realidad. Ese es el pacto. Ese es el pacto. O sea, con el pacto los tienes presos, baja la delincuencia y hay más seguridad. Y sin el pacto salen. O sea, ¿a quién se le puede caber en la cabeza eso? Y claro, Ujú, pero de eso no te hablan. Los claro. medios de comunicación, toditos los medios, todos los medios de comunicación están en el otro relato. Están en el otro relato y vía, y como, y la foto es que la foto con los tetones, pero entonces cojan los presos, Ujú, ¿ya? Es una cosa concreta. Mira, hay un juez famoso, el juez ujú, Pomachamba de ujú, Guayaquil. Es un juez joven, es un cholito nomás. Él liberó a la mayoría por medio de su juzgado y de su grupito, salieron todos los capos. Salieron los compinches de Fito, bueno, el Fito se escapó, pero ujú, salieron los de la mafia albanesa, salieron los ujú. vinculados con los Pioneros. carteles, los choneros, por medio de él. Nunca le rompieron las puertas. La fiscalía la fiscalía y el consejo de la judicatura, ellos tienen la potestad de romper las puertas, ver, destripar sus teléfonos, ver qué familias son, hasta qué tíos tiene, seguir todo el rastro. Podían hacer eso. O sea, no es tan difícil. Yo no estoy acusando de que ellos estén con el narco y sean como parte de la estructura. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ellos tenían otras prioridades. Hacer negocio, hacer negocios. Ellos entran al Estado para hacer negocios y duplicar sus ganancias. La seguridad, la vialidad, los hospitales, no les interesa. No les interesa. Y se confiaron mucho y se descuidaron. Las UPC están pero arruinadas, botadas. Bajaron el presupuesto a la seguridad, bajaron el presupuesto a la modernización del ejército, lo que hizo el Rafael Correa. Los radares se dañaron, sacaron a las Fuerzas Armadas y quitaron el sistema de vigilancia en los puertos y la revisión de los containers. Cambiaron las formas y los cupos de exportación. Eso es lo que hicieron. Y eso tienen como resultado. Y después dicen, no, es que fue el pacto. Eso es una tremenda mentira. Eso es una tremenda mentira. Pero se han acostumbrado todo el mundo a coger y decir, señalar, juzgar. No, es que esto hicieron, esto hicieron, esto hicieron, sin ningún respaldo. ¿Qué pasó con esas investigaciones? La última mentira que va en el mismo línea de la seguridad, es decir, como ven que los datos no les cuadran, como ven que los datos no les cuadran Ujú, exactamente y la gente se va dando cuenta, dice, pero ¿cómo vas a decir? O sea, con el Correa no había violencia, pues, o sea, con el Correa no había tanta migración, con el Correa no había esto. Y la gente empieza a molestarse, dicen, no, es que él hizo un pacto y lo que hizo es ocultar los muertos, ujú, ¿no? Dice que ha ocultado los muertos, lo que te decía anteriormente, ¿no? Y ujú, sacan a un señor Antonelli ujú, que ha hecho una investigación y que le parece algo supremamente sospechoso porque
extrañamente, después de la salida de la base, hacen un cuento, pero que no tiene ninguna Ningún lógica, asidero. ningún asidero en los hechos, Ujú, y entonces dicen: "No, es que había el pacto", ¿no? Y sacan una lista que a mí me parece, o sea, tan surrealista, porque ujú, no puedo ponerle otra palabra, parece tan surrealista porque ¿cómo puedo ocultar, cómo puedo ocultar una cifra tan grande, no? Y los familiares no protestan. Y las estadísticas, en el contexto internacional de la seguridad de los violetos y por ejemplo, de la Interpol, ujú. ellos se manejan con estos Sí, datos. sí. Nunca ha dado una respuesta. Y el presidente, como era previo a elecciones y previo a una consulta también, sale con un show, ¿no? Dice: "Voy a mandar una investigación con el INEC y con todo". Esa investigación, 6 meses, Ujú. Amanda, 6 meses de esa investigación. No hay un solo paso que hayan dado. ¿Cómo van a dar un paso si es una mentira? Es como la ruta del dinero. La contrataron, pagaron 2 medio millones de dólares. ¿Y qué pasó con esa? A ver, ¿dónde están los resultados de la ruta del dinero? 8 años después no están. Es que no pueden, es que las mentiras tienen patitas cortas. Pero después viene otra Ese mentira es y el otra problema. mentira. Claro, esa es la trampa. Las mentiras tienen patas cortas, pero tienen mucha posibilidad de reencarnar. Y entonces van diciendo otra mentira. Como ves, no es tan fácil poner en contexto, poner en plano, pero te puse el ejemplo solamente de una mafia. Retomando un poco el tema de lo de la mafia albanesa, te decía que llegaron en el 2000, son relativamente un grupo pequeño, son fácil de ubicar, porque con la fiscalía, vos dices, ¿cuántos son los albaneses en el Ecuador? Es un grupo de migrantes pequeños y no de manera xenófoba tú vas a llegar a acusarlos a todos de narcotraficantes, porque no es así. Tienes que ser muy humano, tienes que ser muy respetuoso de los derechos humanos. Pero sí, tranquilamente, a los que tienen un capital más grande les puedes seguir, pues, y puedes ver los pasos que están dando. Es fácil llegar con ellos. Llegaron y se instalaron con empresas de exportación de fruta, principalmente de banano. Eso lo dice el registro migratorio. Pusieron una carpintería, después pusieron un almacén de venta de Ujú. productos y de comercialización y de importación, y, y ahí se afincaron. ¿Y cómo es que la justicia no los puede ubicar? El Rafael los pudo ubicar rapidito, los ubicó rapidito en el 2011, el 2011, cayó y lo cogió preso al tipo. Punto. Estaba preso y estaba cumpliendo una condena. Llegan los honestos y lo sacan. Y después no saben dónde está y Ujú. después no saben los vínculos y después, con esto voy cerrando, y después resulta que ha estado haciendo negocios con el cuñado del presidente, Con Danilo Carrera. con Danilo Carrea y el señor Rubén Cherres. Entonces imagina de lo que estamos hablando. La verdad frente a la mentira. La verdad con los hechos y la mentira, obviamente, con los relatos, porque no ¿Y Novo tiene. ha seguido con ese relato? No lo ha duplicado, pues es que es un tipo bastante limitado, hay que decirlo así. O sea, yo no creo que. Sí, o sea, a veces hay una casta política, hay una cúpula política de la derecha reaccionaria, de empresarios chupasangre muy ambiciosos, que son muy inteligentes, son astutos, son muy educados. Pero Daniel Noboa, discúlpame, sí se le ve como que tuviera cierto nivel de retardo incluso. O sea, es un tipo bastante limitado. Él lo que lo protege es su estructura, ¿no? Su estructura empresarial, son sus gerentes, son sus empleados y es una cosa que ha heredado, es un chico bobo. Esa es la realidad, o sea, no puede ni hablar, pero lo sostienen porque es un grupo el que se sostiene y tienen que sostenerlo porque sus negocios dependen de eso. O sea, ¿cómo es posible que en un año se ha duplicado casi la inseguridad? Es el año más violento, es el mes más violento, sin embargo, los grandes negocios que se han hecho. O sea, porque es una cosa objetiva. Las industrias de la familia Novoa han tenido negocios con la electricidad. La industria de la familia Novoa ha tenido negocios con los desayunos de los niños. Ha tenido negocio Con con la Ecuador. provisión de alimentos a las cárceles. Ha tenido con los petróleos. Ese es objetivo, ¿cómo vas a negar eso? Y eso es ilegal también. Recuerda al hermano de Correa, lo corretearon y bien hecho, o sea, y deberían haberlo encarcelado al hermano de Rafael Correa. Y el Rafael Correa, a lo que recibió la alerta, lo increpó. Ujú. Esa es la realidad. De eso es lo que estamos hablando, mira. Entonces, verdades como puños y mentiras que se sostienen en una tremenda industria, porque son miles de empleados. Desafortunadamente, yo pienso que uno de los instrumentos de nuestra dominación, de nuestra miseria, es la comunicación como negocio y la comunicación como arma, ¿no? Eso no podemos permitir, eso es un, eso es un Mm. un Una elemento. dictadura.
Eso es un elemento que, los gobiernos y los que creemos todavía en la justicia y en la democracia lo tenemos que tener muy en cuenta para instaurar y considerar la comunicación como un garante de la democracia, porque no se puede mentir de la manera tan descarada. Existen muchas personajes que han cometido en el marco de lo legítimo y en el marco del derecho un delito, porque es Claro, lo injusto. que pasa es que no se hubiese creído una gran parte de la población, un 44% de la población no se hubiese creído de las mentiras que tú estás contando y si no hubiese estos medios de comunicación corporativos que empiezan a ampliar y a difundir todas estas mentiras y lo dicen públicamente y los periodistas Lo sostienen lo y lo sostienen. argumentan, o sea, y Ujú, yo y argumentan una cosa y el problema es que tenemos una sociedad golpeada. ujú. Tenemos una sociedad, es que la estrategia de ellos es crear el shock, ¿no? Crear el shock con el miedo. Y han venido gobernando con el miedo y con el odio, ¿no? Entonces, tienen a una persona, o sea, yo me pongo en el plano de una persona, o sea, yo soy una persona del mercado, por ejemplo. Las cosas se han puesto bastante duras, salgo a las 6 de la mañana a vender cebolla, o sea, en el mayorista del sur de Quito, por ejemplo, menos, es a la 1 de la mañana que salen algunas personas a ver los camiones que descargan, porque eso es en la noche. Y después con el estibador y tal, y vendo, y venga, venga la cebolla con una competencia de un montón de gente. ¿A qué horas voy a tener? Decir, a ver la mafia Cherres, a ver la banca, los intereses, las familias. No tengo tiempo. Y llego después cansado y veo lo que, como no tengo ni siquiera un poco para el internet, veo un poco los TikTokers que La pagado por, televisión. y la televisión, y después llega y ¡plam! Me plantean esto. Y digo, bestia, este dolor y este cansancio, y después que lo han asaltado a mi sobrino, han sido estos. Y te llenas de odio y te encegueces. Y cuando te explican la otra cosa no quieres porque decíamos, deshacerse de la mentira implica un dolor. Abrir los ojos duele. Es una cosa que te provoca una herida saber que te han engañado. Pero es un paso necesario que tenemos que dar como sociedad. Así es la vida, son unas de Y es cal. insostenible un país basado en la mentira. ¿Hacia dónde nos está llevando la mentira? Mira, Desde el Estado. lastimosamente ese es un tema que no lo vamos a poder abordar ahorita, pero lastimosamente esos son los ajustes del sistema capitalista. Ujú, Una economía que no es planificada, una economía que siempre va a estar en función de los intereses de una minoría, un país y una democracia en favor de una minoría, de los grandes empresarios, de las grandes transnacionales, de las grandes familias, siempre va a ir en desmedro de las grandes mayorías y de la clase trabajadora. ¿Qué están luchando ahorita los empresarios, por ejemplo? Los empresarios están luchando por flexibilizar. ¿Qué quiere decir flexibilizar? Darte más horas de trabajo, tener la posibilidad de contratar por horas, quitarte el seguro social pagarte y más. bajarte el salario. Ujú, Y dicen, es que tenemos que ser más competitivos, porque en Perú el salario en la región rural es de $6. Y entonces nosotros para estar al mismo nivel también aquí tendríamos que pagarles eso. No se dan cuenta que somos una sociedad dolarizada y no se dan cuenta que, por ejemplo, un albañil en Estados Unidos gana $150 diarios. No, saben querer que aquí la gasolina cueste lo mismo que cuesta en Estados Unidos, dicen, o sea, te meten otro cuento. Es que aquí tenemos el subsidio y a mí no me gusta que subsidien. Obviamente, pero allá un albañil gana $150 diarios mínimo y aquí un albañil gana 20. ¿Cómo vas a pagar y consumir ese tipo de combustible? La gente no maneja eso. ujú. Entonces te digo, es insostenible. Lastimosamente, el sistema capitalista tiene estas crisis porque es una cosa que hasta cuando aguante la mentira y hasta cuando explote. Todo el sistema capitalista siempre tiene un momento en el que la burbuja explota, lastimosamente. Y si la sociedad no maduramos, si la sociedad no elevamos nuestro nivel, no vamos haciéndonos una sociedad más cohesionada, una clase trabajadora más despierta, más crítica, una área de la educación, los académicos, los comunicadores, no vamos poniendo el hombro porque aquí el pueblo es el que salva al pueblo. Y hay que Ujú. vencer las mentiras y como dijo la compañera Luisa, nosotros vamos a vencer las mentiras y el odio con esperanza, con verdad y con sensatez. Eso O sería. okey, muchísimas gracias, Paul. Qué gusto haberle tenido aquí.